O sea, no agarro tu documento. No, pues échale. Hola chicos, buenos días. Les pido de favor que hagan el registro de la asistencia en el enlace que corresponde y vamos a comenzar. Si mal no recuerdo, nos quedamos para pasar a la última etapa, ¿no? Del desarrollo psicosocial. Me parece que sí, maestra. Según yo, ya leímos esta. Según yo, leímos esta y nos faltaba de ver este, ¿no? Creo que sí, maestra. Ok, pues vamos a comenzar. Este es el último estadio. Va a estar caracterizado por estas dos fuerzas, ¿verdad? La integridad versus el desespero, la desesperación. Y pues yo no estoy de acuerdo con que sea después de los 50. Yo creo que sería si acaso después de los 60. ¿Sí? Acuérdense que Erik Erikson formuló esta propuesta pues en el siglo pasado, o sea, no es como del 2000. Y también habíamos compartido que se han un poquito aplazado, ¿no? Las etapas. Por ejemplo, decíamos que la adolescencia se ha prolongado un poco más. Yo creo que en cuanto a características psicológicas, se habría algunas personas de 25 años, a lo mejor de 30 años, todavía con rasgos muy de adolescente, y pues no corresponde siempre a la edad. Bueno, pero acá en la parte del adulto mayor, al menos de manera, no sé, como más contextual, vamos a pensar en el adulto mayor a partir de los 60, que es cuando más o menos se les permite ya la jubilación, la pensión. Pero pues pareciera ser que también se va prolongando, ¿no? O sea, yo creo que va a llegar un punto donde la jubilación va a estar alrededor de los 65 y si no, pues dependiendo, ¿no? Como que hasta más. Y bueno, también veamos que quizá también esto se va a ir modificando dependiendo de la esperanza de vida. O sea, cada vez a lo mejor tenemos más esperanza de vida. Se trabaja para que esa vida también sea con calidad, pero pues bueno. Entonces nada más para que lo noten por ahí. Esta era más o menos la referencia del autor, pero pues a nuestro contexto ya más situado, podemos a lo mejor ponerle mínimo 10 años más y a lo mejor ponemos todavía en duda, ¿no? Bueno. La característica, por ejemplo, de la integridad va a estar relacionada con que el adulto mayor es capaz de aceptarse a sí mismo, de aceptar la, la historia personal, los hechos de vida que le tocó experimentar, que le tocó vivenciar, a lo mejor aceptar y ya no tratar como de modificar alguna acción, o sea, ya no pelearse como propiamente con el pasado, como a lo mejor en otros momentos de la vida sí era como un malestar muy presente, ¿no? El tratar de modificar alguna acción, algún acontecimiento, algo por el estilo, pues eso ahora está como de forma integrada. También se podrá ver como la integración en la parte emocional, en tanto que tiene confianza de sí mismo, de sí misma. De hecho, por ejemplo, no sé si ustedes han notado que los adultos mayores, las mujeres, por ejemplo, tienden a vestirse realmente como les gusta, ¿no? Como ya de una forma muy auténtica, como ya no tanto como tratando de darle gusto a alguien más, sino vestirse como literalmente quieren, ¿no? Ya no tanto como por buscar el agrado, la simpatía de alguien, sino porque es la forma en la que les gusta vestirse para sí mismas, ¿no? Hasta cierto punto diríamos que sigue siendo una persona autónoma. O sea, por persona autónoma hablamos como con capacidad de decisión,
aunque no siempre la autonomía esté ligada como a la parte física, ¿no? Puede ser que en algunos momentos requiera el apoyo de alguien más, pero pues todavía tendría a lo mejor mucha lucidez. Ujú. Bueno, también se vivencia la parte como del amor universal, el poder darse, poder disfrutar de lo que ha trabajado, de lo que ha vivido, de lo que ha experimentado. Y yo les compartía al grupo C que, por ejemplo, yo notaba mucho esto en mi abuelo materno, esta capacidad como de amor universal. Yo lo notaba en la forma en la que trataba a sus empleados y trataba a los hijos de sus empleados. Mm, por ejemplo, tratarlos como nietos, ¿no? El darles el mismo privilegio, el mismo trato. También ser como muy empático con, con sus empleados, con, con sus hijos, con sus hijas. Entonces, como que sí, yo sí noto que muchas de las veces el amor que pueden expresar los adultos mayores se da como de manera como más generalizada. Por ejemplo, también recuerdo una experiencia muy bonita con una adulta mayor, Seida, que la conocimos en el DIF, en un taller como de biografía. Mm, era un taller como de vida, donde tenían que narrar su biografía, y la verdad fue algo súper bonito, fue algo muy, muy bonito. Nos tocó conocer un poco de la historia de Seida, y ella nos contaba que su papá era japonés, entonces se casó con una mujer mexicana. Y hasta recuerdo una frase como muy bella, no recuerdo si lo puso como al inicio de su, como de biografía, era algo más o menos así. Si el amor, eh, como que si el amor de tu vida está como al otro lado del mar, pues el mar cruzará y a tu puerta llegará. Así como que lo planteaba, algo similar. Y pues obviamente lo tenía como mucho de la vivencia de sus papás y notar el cariño que se tenían. Ella no había podido tener hijos. Entonces, por ejemplo, recordando un poquito también las etapas previas, no pudo tener hijos, pero fue una mujer que yo, o sea, como que, wow, ¿por qué? Eh, bueno, decía ella que tenía una carga muy fuerte por las expectativas que tenían de ella, por ser hija de un japonés, ¿no? Entonces en las escuelas siempre se le pidió más, o sea, como que esperaban mucho de ella por tener como esta descendencia. Y es la primera mujer que yo conozco así como cercana, ¿no? Que hizo un doctorado, o sea, para su época, o sea, un doctorado, o sea, entonces fue como que, pues una gran académica, ¿no? Y tenía problemas por ahí para embarazarse y como que esta parte de la maternidad o ese lazo como de generatividad que lo vimos en el estadio anterior, lo vinculaba mucho con el trato con el trato, perdón, hacia sus alumnos. De tal forma que nos enseñaba fotos de cómo había sido como muy querida, muy acogida por parte de sus alumnos. Y no nada más como de sus alumnos, sino también como del personal docente, de sus propias sobrinas. Nos compartía también, por ejemplo, que justamente hizo el doctorado porque uno de sus colegas la animó, o sea, como que sí vio como la capacidad en ella para realizar un tipo de estudio de ese nivel y la alentó, ¿no? Algo que a lo mejor en su época no era como muy necesario. Ujú. No era como muy necesario. Y bueno, creo que hace poco también pude ver unas fotografías, ya no sé dónde las dejé. Mm, nos enseñaba fotos de sus viajes por el mundo, recuerdo unas de la India. Y cuando íbamos a visitarla para que nos siguiera contando como su historia de vida, realmente siempre era súper acogedora. O sea, recuerdo que nos invitaba a su local
tenía un lugar de comida por ahí por el centro y nos elaboraba comida francesa, unos panquecitos muy ricos. Y bueno, la verdad fue una vivencia súper bonita la que tuvimos ahí con Seida. Fue bien interesante conocer su vida y yo sí lograba ver en ella esto, ¿no? Como esta parte de la integridad, la vivencia que ella tenía del amor universal. Que por ejemplo sí estaba como identificada con un estilo propio de su vida, ya no estaba como peleada o no se notaba en esos momentos cuando nos contaba sobre su maternidad, a pesar de que fuera como un momento como muy doloroso para ella y para su esposo, ¿verdad? En esa época, imagínense en esa época donde a lo mejor era todavía como mucha de la demanda social de tener una familia, ¿no? Y entender la familia como hijos, no nada más el matrimonio. Mm, pues bueno, fue una muy bonita experiencia. Eh, También, por ejemplo, en esta edad podemos identificar que hay una confianza en sí mismos, pero también depositan cierta confianza en las nuevas generaciones, ¿no? O sea, como en las nuevas formas de pensar. Yo, a diferencia de lo que a lo mejor estereotipadamente conocemos o los prejuicios que tenemos, los contactos que tuvimos con adultos mayores realmente eran como más abiertos de lo que pensábamos, ¿no? Incluso hasta como para la parte de la sexualidad, para escuchar, por ejemplo, adultas mayores hablando como muy convencidamente de la autonomía que tenía que tener la mujer, del poder de decisión por su propia vida, mm, el entusiasmo que tenían algunos adultos mayores, o sea, sí letrados, o sea, súper estudiados. Recuerdo que había un profesor que iba a la casa la casa del abuelo y a pesar de obviamente que tuviera muchísimas cosas que enseñar, era muy abierto para identificar qué podíamos ofrecerle nosotras cuando íbamos a las prácticas, ¿no? Bueno, no prácticas, eran talleres, no es lo mismo para nosotros. Hicimos talleres con todos los grupos de edad. Y bueno, el tener a lo mejor un poco más de estar tan integrado ya esta parte vital, ¿no? En todos los sentidos, que no se ve propiamente como algo tan desagradable pensar en la muerte, ¿no? O sea, como que se va vivenciando en algunos adultos, no, obviamente no vamos a generalizar, como una cuestión como más de paz, más de tranquilidad, ¿no? La parte de la muerte, más que como un miedo inminente porque hay algo que no hice, que todavía tengo pendiente de que no he resuelto. Bueno, en consecuencia, pues vamos a identificar, o sea, qué pasa, ¿no? Cuando no se logra la integración, pues viene la desesperanza o el desespero, que tiene que ver con justamente que no se logró todo lo que anunciamos ahorita, ¿no? No hay una aceptación de sí misma, de sí mismo, todavía a lo mejor hay un malestar por alguna vivencia que no salió como quería o que tuvo repercusiones como fuertes en la historia de la persona, como que esa parte de no aceptar lo sucedido. Si se fijan, hasta sería como una repetición de lo que vimos en la parte anterior del aislamiento, a lo mejor un rechazo de sí mismo. Y pues sí, o sea, el no poder entretejer la historia de vida, ¿no? No poderle dar como un sentido general. Vamos a suponer, espero que no se vea como mm, muy deprimente, pero pensemos la vida como si fuera un telar, ¿no? Donde vamos tejiendo, vamos tejiendo, vamos tejiendo, vamos tejiendo. Y cuando vamos avanzando vemos algo más integrado, ¿no? Vemos algo más que tiene más forma, que tiene más sentido, a diferencia de esos 4 hilos iniciales que pareciera ser que no tienen una claridad, que no sabemos cómo se conectan. Entonces, a la medida en la que vamos avanzando y esa tela a lo mejor se va haciendo más grande, pues sería eso, la parte de la integración. Cuando esto no está, pues no hay un patrón claro, no se logra ver como una armonía, pues se puede vivir como desesperanza. El valor, pues, que subyace a esta etapa cuando se
se logra superar de forma satisfactoria, vendría siendo la sabiduría. Me gustaría, de favor, que alguien nos leyera como esta diapositiva, lo que tiene que ver con la sabiduría. Si quiere yo, maestra. Ok, La palabra clave para expresar esta fuerza básica es sabiduría, que recuerda el saber acumulado durante toda la vida, la capacidad de juicio maduro y justo y la comprensión de los significados de la vida y forma de ver, mirar y recordar las experiencias vividas, así como de escuchar, oír y recordar todos sus significados que se expresan en esta síntesis. Yo soy el que sobrevive en mí. ok. Bueno, por ejemplo, ¿ustedes cómo entienden este fragmentito? ¿Cómo lo entienden? ¿Con qué se quedan de esto que acabamos de escuchar de la compañera? Maestro, pues igual yo creo que eso asocia mucho a, no sé, siento que en adultos mayores es muy típico, no sé si tenga que ver, pero es muy típico que dicen de que más, bueno, lo he escuchado mucho con mi abuelita y tía Cecilia, de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Eso sí. Ajá, Bueno, yo ahorita lo relacioné mucho con eso, fue lo primero que vino a la mente, no sé si tenga algo que ver. ok. Bueno, entonces, bueno, así retomando como la expresión, pues sería como estos aprendizajes que va dando la propia vida, ¿no? Y no nada más como la astucia que de repente nos puede ganar cuando somos jóvenes. Mm, la sabiduría pues va siendo como este cúmulo que se va a lograr a través de las múltiples experiencias, ¿no? A lo mejor de los fracasos, también de los éxitos. Y muchas de las veces cuando un adulto mayor te intenta como dar una lección, no es como en el sentido de saber que tú no sabes, ¿no? Como de posicionarte en ese espacio, sino el compartir ya una experiencia. Mm, no sé cuál sea su visión. Yo, justamente compartiendo un poquito con el grupo anterior, como que me dio la impresión de que a veces la percepción del adulto mayor está en que como se cree sabio ya no escucha a los demás, pero yo tengo otras experiencias, o sea, creo que no podemos generalizar. A lo mejor habrá quien sí no está como muy convencido de la escucha, pero hay otros que de verdad me sorprenden y creo que yo podría decir como que a veces son más abiertos que yo, ¿no? Que a lo mejor soy un poco más rígida y bueno, también lo planteábamos en la posibilidad de que muchas de las veces también como por estos prejuicios que tenemos del adulto mayor, lo vemos como alguien que no tiene la capacidad de decisión. Y yo ponía sobre la mesa, ¿no? O sea, puede haber adultos mayores que deciden no tomarse un medicamento. Y bueno, y como que decía, "Ay, bueno, pero pues es que si no se toma el medicamento y a lo mejor muchas de las veces es acompañado por el cuidador, que puede ser un adulto maduro, un adulto joven, que pueden ser como sus hijos o si acaso sus nietos, pero yo creo que está más ligado como al cuidado de sus hijos. Pues sí, yo sí noto como que se le suele quitar como valor al adulto mayor, ¿no? O sea, como que lo intentan dejar en una postura de que no puede decidir sobre su salud o sobre sus circunstancias de vida, o que hasta, por ejemplo, los mismos hijos le limiten si puede volver a tener una pareja después de la muerte del papá o de la mamá, ¿no? O sea, del esposo o de la esposa. Y yo creo que desde mi punto de vista, siempre tenemos que darle el lugar de la escucha al adulto mayor y poder comprender un poquito, quizá, por ejemplo, por qué no ha tomado el medicamento. También les compartía que conocí a una adulta mayor, no está casada, no tiene hijos y aparte es extranjera, está viviendo aquí y tiene cáncer de mama y tiene diabetes. Mm, creo que le amputaron un seno, no recuerdo hace cuántos años, a lo mejor mínimo unos 5 años, pero creo que tenía que seguir en tratamiento, algo así, no me acuerdo muy bien lo que me compartían, pero ella decidió ya no tomárselo. De hecho, otra maestra
muy... Ay, no, de las personas más lindas que conocí, yo creo, esa maestra. Yo creo que sí la voy a situar en los adultos mayores. También decidió no tomar algún tipo de tratamiento, eh, ¿cómo se llama? ¿Alópata? Me equivoco, de repente se me confunde el nombre. Bueno, decidió no tomar un tipo de tratamiento convencional, ¿no? Sino más bien irse como por algo más natural. Y pues sí, terminó siendo su causa de muerte, ¿no? El cáncer no se atendió desde otras formas. Yo creo que muchos la pueden juzgar, a pesar de decir que fue como pues una mujer muy, muy, muy preparada. A lo mejor a muchos les puede costar trabajo asumir su decisión del por qué no se trató de otra forma y a lo mejor pudo tener otro resultado, ¿no? Que probablemente podría seguir viva. Pero al final de cuentas, creo que de verdad no podemos imponer qué hace la otra persona con su propio cuerpo, con su propia vida, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que me expresaba esta mujer extranjera era que las pastillas que le daban le causaban un malestar enorme, 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 enorme. Entonces prefería no tomárselas, a pesar de que a lo mejor se acortara sus años de vida, ¿no? Mm, y yo como que más o menos intuía que de repente se puede quitar el control sobre la vida de las personas adultas mayores, por ejemplo, porque se cree que no es capaz o porque nos da datos como que no puede cuidar de sí mismo. Y yo creo que sí sería como necesario cuestionarnos, o sea, ¿quiénes somos nosotros también para imponernos, no? Pero bueno, esa es mi percepción, esa es mi punto de vista. De hecho, en Netflix, no sé si vieron, había una película, había una película que no me acuerdo si se llama Nuestras últimas vacaciones, que justamente habla de adultos mayores y me sorprendió muchísimo el final. Y creo que podríamos ahí ver justamente el que no tenemos la capacidad de decidir. Yo creo que sería súper bonito. Yo sé que es temporada de exámenes, pero si se quieren distraer, ver esa película. Nada más dijeron, checo cómo se llama, ¿eh? Se me hace que sí son como nuestras últimas vacaciones. Ahí está. Nuestra última aventura se llama. Nuestra última aventura y yo la vi en Netflix. No sé si está en otro lado, pero vale la pena porque nos da un punto de vista distinto también de los adultos mayores. Como, o sea, como con capacidad de cuidar de sí mismos, de decidir, y ya, no les spoileo el final. No, Bueno, maestra, no sé si sí, pueda, sí, claro. pero también hay una película que se llama Antes de partir, Ok. que es pues de dos personas mayores, ¿no? Uno con su familia, el otro que aparentemente pues está solo y pues también los dos con una enfermedad terminal. Mm, como que me suena, pero no me acuerdo. No recuerdo muy bien. Y pues es que digamos que pues deciden hacer una lista de las cosas que quieren hacer antes de partir. Ujú. Y pues de hecho, bueno, es que no quiero spoilear, pero pues el señor que tiene familia, pues como que toma la decisión de alejarse de ellos para vivir lo que no había vivido por estar pues al pendiente de ellos, por así decirlo. Mm, ujú. Ok, pues bueno, ya sí tenemos como una oportunidad. Creo que sí la vi la peli, pero hace un montón de años. Haría falta a lo mejor volverla a ver. Sí, se llama, bueno, uno de los actores es Morgan Freeman, alias Dios. Sí, ya la chequé en internet. Sí, sí la vi, pero hace bastante tiempo. Pero sí, chicos, o sea, podemos ver ese tipo de pelis como para adoptar más la perspectiva del adulto mayor. Y pues la verdad yo sí tiendo a ser como más respetuosa de las decisiones autónomas de todas las edades, pero sobre todo del adulto mayor, que creo que sí se le quita mucho, mucho de su decisión
cuando está el cuidado de los otros. O sea, cuando vemos a lo mejor ya un déficit que necesita algún tipo de cuidado, yo sí noto como que solemos quitarle autoridad sobre su vida. Bueno, voy a hacer aquí una pausa porque necesito compartir unas cosas con ustedes. Esto ya se los había dicho desde hace bastante tiempo. Yo creo que cuando iniciamos la unidad. Lo del cuadro comparativo, ¿no? El cuadro comparativo por edades y las características psicológicas de cada etapa del desarrollo. A lo mejor puede haber algunas que no tengan demasiado, por ejemplo, esta del adulto mayor, porque casi no hablamos de la inteligencia del adulto mayor o del aspecto cognitivo del adulto mayor, y casi tampoco hablamos del desarrollo psicosexual del adulto mayor. Entonces, si se fijan, esta etapa va a ser como muy cortita, relatada muy cortita, porque no abarcamos más. Pero acuérdense que si habíamos dicho, y ustedes lo van a ver, por ejemplo, qué tipo de inteligencia está más presente en este grupo de edad. Hablábamos de dos tipos de inteligencia, ¿no? La inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Entonces, nada más como que pongan a lo mejor qué tipo de inteligencia correspondería a esta edad, pues ahí la ponemos. Igual al adulto maduro, ¿no? Y al adulto joven, porque parecía ser que tampoco ahondamos mucho en estas tres últimas etapas. Eso por un lado. Yo creo que voy a poner en el aula virtual, ¿sale? Va a estar abierta, yo creo que el lunes o martes, para que suban ese trabajo. Y sí me gustaría que lo hicieran en formato PDF, ¿sale? Por favor, para que lo suban en formato PDF. Lo otro, como ya se nos está acabando el tiempo de la unidad, o sea, fue como una unidad como cargadita de temas y se me hicieron como poquitas horas para tantos temas. Lo que les voy a pedir es que leamos cada uno, publique en el grupo un artículo. Me parece que es muy rápido de leer. No es para entregar, pero sí para compartir. Entonces, yo se los dejé en el grupo, pero se los voy a pegar otra vez aquí en el chat. Bueno, ahí está, en el chat. Ese sí me gustaría que lo leyeran el día de hoy y que mañana compartamos. Cosas que me gustaría que prestaran atención es a las expresiones que retoman de las entrevistas que hacen, ¿sale? Como la percepción que pueden llegar a tener del médico. Y bueno, este artículo no lo hace propiamente un médico o algo por el estilo, lo hace más bien la carrera de enfermería, ¿sale? No lo hacen doctoras o doctores, lo hacen propiamente como el área de enfermería. Entonces, a lo mejor puede haber frases como más ligadas a esa área, ¿sale? A lo mejor suelen hablar un poquito más de su área, pero vamos a retomar con qué nos podemos quedar nosotros para mejorar nuestra praxis profesional, nuestra comunicación con los pacientes, ¿sí? Y sí es importante notar cómo perciben al médico, ¿sale? Para tratar de combatir a lo mejor algunas cosas que van a limitar la comunicación entre los dos, entre el paciente y pues el profesional de la salud, ¿no? Bueno, entonces ese nada más es una lectura, retomar como puntos que le llamen la atención para compartir y eso lo vamos a ver mañana, ¿vale? Bien, entonces por cuestiones de tiempo, yo voy a presentar ahora otro tema, ¿sale? Me parece que es como fácil de entender y no tan como complicado, entonces creo que no va a haber como mucho conflicto con pasar de este tema aunque lo iniciemos y no lo concluyamos con el otro, ¿sale? Solo para terminar de ver los contenidos de la unidad. Bueno, vamos a comenzar a ver ahora lo que tiene que ver más con la parte de la comunicación, la empatía y la asertividad o la comunicación asertiva. También se nos propone a lo mejor algunos temas de la escucha, pero está relacionado también con la parte de la comunicación. Bueno, esto que acabamos de ver justo aquí tiene que ver con las habilidades sociales. Bueno, vamos a entender así como de manera muy general que las habilidades sociales están relacionadas
con los comportamientos que tenemos y las conductas emocionales que tenemos o nuestras expresiones emocionales que tenemos con las personas que nos relacionamos, pero que están mediadas por una cultura. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a lo mejor una conducta social aquí puede ser una conducta inadecuada en otro contexto. A lo mejor una, no sé, una conducta que tengamos aquí social es mal vista, quizá en Japón o en Rusia o en España, no sé, o sea, porque sí tiene como adaptaciones culturales, ¿ok? Entonces, pues no son como de manera universal. Van a estar determinadas por el contexto donde nos estemos desenvolviendo y justamente una conducta habilidosa podría ser que nos logremos adaptar, ajá, a las circunstancias sociales en las que estamos y actuar lo más adecuadamente posible a ese contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a suponer, a lo mejor nos cambiamos de estado, pues, pero que sea como radicalmente una forma de interactuar distinta, pues ahí eso, voy a poner un ejemplo. Recuerdo que una vez una maestra nos decía que había ido a Chiapas, no recuerdo muy bien a qué, pero les dieron como un espacio para alojarse. Entonces ella, porque ella era esa maestra y creo que otra persona, también mujer me parece, pues que lo que hacían en la casita que les prestaron, pues era cerrar la puerta y hacer sus cosas, ¿no? Entonces ahí, en ese contexto, es que ustedes no quieren que las visitemos, por eso todo el tiempo la puerta está cerrada. Entonces, ok, a lo mejor aquí un gesto de que si tengo apertura al contacto con los otros es dejar la puerta abierta. Y acá no, o sea, por ejemplo, yo en lo personal me gusta mucho la privacidad porque me distraigo muy fácil. Entonces, para mí es muy común siempre tener como la puerta cerrada. Ujú. Más allá así como de, ay, es que es peligroso o no, no, más bien es como esta cuestión de necesito menos ruido porque me cuesta trabajo concentrarme. Entonces, para muchos, el que tenga la puerta cerrada es como menos accesible el trato conmigo, ¿no? O sea, porque tienen que tocar o a lo mejor pueden pensar que molesto, no lo que sea. Bueno, entonces, solamente como para enmarcar eso, ¿no? Que una conducta social va a va a estar dependiente del contexto en el que se desarrolle. Y mucho de nosotros, para adaptarnos, va a ser el observar cómo se comportan los demás. Bueno, las conductas sociales son aquellas, por ejemplo, que nos van a permitir, obviamente, vincularnos con nosotros, pero también expresar, por ejemplo, mis necesidades, mis deseos, mis pensamientos, mis creencias, el defender mis derechos, el resolver algún tipo de problema que tenga. Incluso, por ejemplo, puede estar relacionada con, hay comentarios que me hace una persona que me molestan, que me lastiman, que me hieren, que me hacen sentir incómoda, incómodo, pues tengo que hacer algo y tengo que pedírselo a esa persona, ¿no? Para que modifique o al menos que se entere el impacto que tiene en mí que se dirija de esa forma. Bueno, algunos pequeños ejemplos de las conductas no habilidosas socialmente, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser que, híjole, no sé, pareciera ser que no se nos da resolver problemas cuando tenemos problemas a lo mejor con amigos o con familia. La dificultad a lo mejor en poder expresar cómo nos sentimos. O sea, mejor me quedo callado, callada. El no saber pedir un favor, o sea, a pesar de que tenemos como una necesidad, pues no solicitamos, a lo mejor por ciertas creencias que lo podemos retomar un poquito del modelo cognitivo-conductual de pienso que se pueden molestar o no quiero causarles como preocupación, no quiero ser un problema, no quiero ser una carga y ahí se viene como un buen de pensamientos automáticos también se podría. Pensamientos automáticos o creencias nucleares. El que no podamos realizar algunas actividades, o sea, yo conozco personas de más de 20 que quieren que sea otra persona la que marque algún teléfono para solicitar información, ¿no? Aunque sea para esa persona. O hasta negarse a lo mejor a pedir algo de comida por teléfono porque les da pena, les da vergüenza.
Y puede ser cosas sencillas, ¿no? O hasta en la misma tienda o en el restaurante, por medio de otros, ordenar su comida, ¿no? O pedir una talla extra o pedir otro tipo de ropa, no sé, X o Y. Y por ejemplo, también esto puede impedir o algunas de las características de personas poco habilidosas puede ser la dificultad en tener amigos, ¿no? O sea, puede ser que los tengan en un inicio, o sea, que puedan iniciar relaciones de amistad o de lo que sea, pero dificultad en mantenerlas también. Entonces, estos serían algunos ejemplos, pues, de conductas no habilidosas. ¿Alguien que me haga el favor de leer esta diapositiva? Si gusta yo. Ujú. Dice, según Caballo 1993, la conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. Ok. ¿Cómo le entienden ustedes? O sea, ¿cómo le explicarían a otra persona qué sería como una conducta socialmente habilidosa? O una conducta, una habilidad social, vamos a ponerlo así. Alguien que se comporta con habilidad social. ¿Ustedes cómo lo entendieron o cómo lo podrían explicar a los demás? Pues que es alguien que sabe comunicarse y de alguna manera expresar pues todo lo que siente dentro de sí. Ok. De hecho, esto que acabamos de leer, como este tipo de características están presentes cuando tenemos una comunicación asertiva, ¿sale? Que lo veremos un poquito adelante. Bueno, entrando un poquito más a detalle a la comunicación interpersonal y emocional, podemos ver que para que una comunicación sea adecuada, pues tiene que ser bidireccional, ¿no? O sea, por ejemplo, no ser solo los que hablamos o solo los que escuchamos. Va a llegar un punto donde ambos tienen que intervenir, ambas partes, ¿no? Obviamente tiene que haber un emisor y un receptor. Pueden ser varios, o sea, pero mínimo esos dos, ¿no? Puede haber más. Y en esta interacción, pues sí es lo mejor expresar lo que siento, lo que creo, lo que pienso, lo que experimento, lo que percibo de tal situación. La comunicación, vamos a notar que está relacionada con tipos de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, existe el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal y el paralenguaje. El lenguaje verbal lo vamos a tomar como literal nuestras palabras. Literal, literal, literal. Lo que decimos con nuestras palabras. El lenguaje no verbal, ¿ustedes cómo lo entienden? No sé si se pueda contar el escrito. El lenguaje no verbal sí puede ser el escrito, pero vamos a decir que el lenguaje no verbal también podría estar relacionado con el lenguaje corporal, vamos a decirlo así, o sea, con esas expresiones que hacemos a través de nuestro cuerpo que comunican algo, que puede ser un gesto, una expresión de alguna emoción con nuestra cara, puede ser algún movimiento con nuestro cuerpo, alguna posición de nuestro cuerpo, la dirección de nuestro cuerpo, entonces son aquellas señales, pues, ese mensaje que yo voy enviando a través de mi cuerpo, ¿no? O sea, por ejemplo, un lenguaje no verbal también podría ser mover el dedo de un lado para otro y lo podemos interpretar como, ay, le está diciendo que no a X cosa del contexto, ¿no? O si lo movemos como para adelante y para atrás, como culturalmente podemos decir, está diciendo que sí a tal acción. Y en fin, o sea, tenemos como muchas maneras de usar nuestro cuerpo como forma de comunicación. Uh-huh. Bueno, y el paralenguaje, ¿les suena como algo? ¿A qué lo relacionan el paralenguaje?
con qué podría estar vinculado, o si alguien a lo mejor lo vio en la prepa o algo en la secundaria y que se acuerde. Creo que es como, o sea, es mismo de las palabras, pero cuando las expresamos como en cierto tono, ¿no? O de cierta manera. Exacto. Lo paraverbal tiene que ver con el tono en que decimos una palabra o una frase, con la velocidad, la fluidez con que lo hacemos o las pausas con que lo hacemos. Entonces, ese es otro dato importante. La forma en la que la decimos ayuda a poder comprender lo que está diciendo las palabras o también lo que está diciendo el cuerpo, ¿no? Yo, cuando hablábamos de este tema con adolescentes, o lo hablaba con los adolescentes en la consulta, decíamos, ¿no? No es lo mismo que tu mamá te diga, ah, sí, pues haz lo que tú quieras, ¿no? O sea, como que pues tú decides, ¿no? A que te diga, haz lo que tú quieras. El otro se va a sentir así como con un tono más de amenaza, de que ya sabrás lo que te va a pasar, de la verdad no quiero que hagas lo que tú quieras, ¿no? O sea, el, el tono, la forma en que se dice una expresión, también comunica algo. Si se fijan, justamente cuando no hay una congruencia, nos podemos quedar confundidos. O sea, puede ser que en un primer momento digamos, ¿sí me está dando chance o no me está dando como la oportunidad de hacer eso? O vemos una contradicción, ¿no? O sea, como que esta persona realmente no es tan habilidosa socialmente porque no está diciendo de manera directa que no quiere a que se haga tal acción. No está diciendo con todas sus letras, con su cuerpo y con la forma de expresarlo, que quizá no está de acuerdo, que no quiere, que no le gusta tal cosa. De hecho, o sea, por ejemplo, podemos decir que esta variación del tono estaría relacionada con un tipo de comunicación estilo de pasivo-agresivo, ¿no? O sea, mm, como con sarcasmo, como, no sé, como de una forma extraña, ¿verdad? Una forma poco asertiva de comunicarse. Bueno, entonces, cuando no hay como una congruencia entre lo que se dice en la expresión corporal que tiene y el tono, nos pueden suscitar dudas. Por ejemplo, que alguien nos diga que está bien cuando su cuerpo está encorvado, la mirada apunta más hacia el suelo, su tono de voz es un poco bajo. Entonces, que nos diga que una persona está bien cuando están esos otros dos componentes que pareciera decir que dicen lo contrario, pues nos puede generar dudas o confusión o no sé, incite que volvamos a preguntar cómo está porque lo vemos de tal manera, ¿no? Bueno, entonces, pues si queremos ser claros, porque a veces siendo claros no se logran las cosas, pues hay que tratar entonces también de tener como esta armonía, ¿no? Armonía entre lo que se dice en nuestra expresión corporal y la forma en la que lo decimos. Bueno, otro punto importante a la hora de la comunicación también está relacionado con las miradas. Si se fijan, cuando nosotros estamos conversando con alguien, usualmente cuando lo hacemos cara a cara, pues lo miramos, estamos observando a la persona, estamos observando incluso hasta su lenguaje corporal. Pero ¿qué sensación nos da cuando, por ejemplo, nosotros estamos hablando, diciendo algo y la otra persona no nos está volteando a ver? ¿Qué impresión les da? Que no nos está escuchando o no nos está poniendo atención. Exactamente, ¿no? O sea, podemos entender que no es de interés de esa persona lo que estamos compartiendo. Y cuando notamos eso, o cuando interpretamos eso, que no le está interesando lo que vamos compartiendo o que nos está ignorando, probablemente dejemos de compartir lo que queríamos decirle.
Puede ser que nos apartemos o que nosotros retomemos como otra actividad o que hasta en un futuro nos desanimemos a volverle a contar una experiencia porque sentimos que nos ignoró, ¿no? O sea, puede ser. Entonces, cuando nosotros querramos que la otra persona comparta más, o algo que podría ser útil es, pues, obviamente voltearla a ver, ¿no? De hecho, hay una expresión como muy bonita que incluso de repente salió en Facebook, no sé si ustedes la vieron, pero por ejemplo de un niño o una niña que le está pidiendo como al cuidador, papá o mamá, que estaba como en el celular, le dice, es que escúchame, y le responde, no, pues es que te estoy escuchando, y luego ya dice, no, escúchame con los ojos, ¿no? O sea, eso, el que nos estén observando nos da como cuenta o nos hace sentir como atendidos por esa persona. Bueno, yo también suelo, dependiendo de la situación, en ocasiones suelo no voltear a ver a las personas, no por un súper largo tiempo, no. O sea, pero por ejemplo con algunas preguntas, yo suelo no voltear a ver a todas las personas. Por ejemplo, en algunos cuestionarios de ansiedad y depresión, suele preguntarse sobre el apetito sexual. Entonces, como suele ser en las primeras entrevistas, con adultos sobre todo, cuando son las primeras entrevistas y que todavía a lo mejor no hay como esa confianza, ese vínculo, obviamente hay personas que desde el principio tú sientes que hay una confianza, que es abierta y que no le cuesta trabajo relacionarse, ¿no? Como que va bien. Pero cuando notas lo contrario, que está como más, a lo mejor que se observa como más renuente, como que le cuesta trabajo poner en palabras lo que siente, cuando son este tipo de preguntas que son muchísimo más íntimas, yo suelo voltear a ver más a la pantalla que a la persona. O también dependiendo de lo que queramos observar. Por ejemplo, una de las recomendaciones cuando hacíamos historia clínica de familia era en ciertos momentos no voltearlos a ver para ver cómo se organizaban y quién hablaba primero, ¿no? O sea, como para empezar a identificar, ¿cuál es el líder de la familia? Por ejemplo, no sé, los nombres de la familia y va a haber alguien que va a hablar primero, ¿no? Y que puede ser el que habló la mayor parte de la sesión. Y a lo mejor va a decir, no, pues tal fulano. O sea, a lo mejor va a decir el nombre de todos y no va a dejar que se presente, no sé. O sea, como para ver dinámicas en ocasiones, no digo que siempre, para ver a lo mejor también, pues dependiendo del interés, pues, a veces solemos quitar un poquito la mirada. No quiere decir que todo el tiempo me la paso viendo la computadora porque eso, pues, es una falta, se puede entender como una falta de interés, ¿no? De mi parte. Pero en algunas preguntas o en momentos específicos, sí solíamos como quitar la mirada, ¿no? O sea, por ejemplo, también recuerdo en un diplomado de tanatología que estábamos viendo una película, no me acuerdo si se llama Un monstruo viene a verme, algo así. Bueno, no me acuerdo muy bien. Entonces, una de las compañeras, que ya está en la etapa del adulto maduro, previamente nos había expresado que estaba ella cuidando a su mamá, que ya sentía como que su mamá se iba a morir y no sé qué, como que ya veía cercana la muerte pues de su mamá. Entonces, la compañera, después de que se termina la película, como negar que lloró durante la película, pasó algo que comienza a llorar y se me hizo como muy prudente de parte del profesor apagar la luz para darle un momento de intimidad, ¿no? O sea, obviamente todos sabíamos que estaba llorando esta compañera, pero este momento de privacidad, de a través de apagar la luz, quitar un poco la mirada de la compañera, creo que también permite eso, no expresar ciertas cosas. Pero todo depende de la situación. Bueno, por el contrario, o sea, un exceso, abuso de la mirada, o ver fijamente como una persona por bastante tiempo, pues puede resultar incómoda, o sea, no sé si se han percatado, pero cuando solemos hablar con alguien, modificamos
los puntos, objetos visuales, pues. O sea, hay momentos donde hablamos y la vemos directamente a los ojos, y hay otros momentos donde volteamos la mirada hacia otro lado. Porque también mantener la mirada todo el tiempo es como muy agotador y sí como que intimida. Bueno, otros elementos, por ejemplo, que aquí nos hablan sobre la comunicación, tiene que ver con las distancias que tenemos entre los que estamos en la conversación o en el momento de la comunicación, ¿no? Me gustaría, para yo no estar hablando ahí todo el tiempo, que alguien me hiciera el favor como de leerla. Si quiere yo le ayudo, maestra. Ajá. Distancia. Distancia íntima de 0 a 50 centímetros. En esta distancia se sitúan las personas amadas y familiares. Distancia personal de 50 a 125 centímetros. Es el espacio personal de cada uno, una especie de esfera protectora que nos gusta mantener entre nosotros y el resto de los individuos. Distancia social de 1.25 a 3.5 metros, que es la distancia que se usa para trabajar en equipo o en relaciones sociales ocasionales. Y la distancia pública, más de 3.5 metros, que es la distancia que nos gusta mantener con los desconocidos, por ejemplo, al caminar por las calles. Ok, muchas gracias. Bueno, si se fijan, la distancia íntima obviamente no la vamos a hacer con cualquier persona. Por eso también tienen que tener ustedes, o sea, observar cómo va a reaccionar la persona ante el contacto. Hay que anticiparle, ¿verdad? El contacto. O sea, por ejemplo, voy a acercarme para tocar tal parte de tu cuerpo, ¿no? O sea, voy a checar cómo están tus pulmones, entonces te voy a poner este partito en la espalda. Pues obviamente obviamente va a haber personas que ya han tenido muchas experiencias con el médico, pero puede hacer que para otras personas sea algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, los pequeñitos. Entonces hay que anticiparles también eso porque ese tipo de cercanía puede sentirse como muy invasivo. Ustedes lo van a notar en el lenguaje corporal de sus pacientes, pero creo que sí es como muy respetuoso si le anticipamos lo que vamos a hacer, ¿no? Al tacto. Por ejemplo, voy a tocar tu abdomen o X o Y. O sea, creo que sí es importante anticiparle que vamos a tocar parte de su cuerpo, ¿no? Porque sí se puede sentir como algo muy intrusivo, y más si tiene como que ver con otro tipo de vivencias personales. Y bueno, la distancia personal, pues es algo, como decirle, como de la esfera, de la esfera vital, mi espacio vital, así también lo podemos encontrar, ¿no? Pues es mi espacio vital, y entonces cuando una persona entra a tu espacio vital, dependiendo de tú cómo seas, pues también te puede parecer o pues como indiferente o muy incómodo. Por ejemplo, yo recuerdo que tenía compañeros que no sé por qué no respetaban como la parte del espacio vital y, por ejemplo, también incluso como mucho al tacto, ¿no? Como que hay tocar mucho como tu cabeza o tus hombros o tu cuello y era así como de, ay, para mí no es agradable. Y creo que no tienen como, a veces esas personas que se acercan demasiado no tienen tanta habilidad social para detectar que no es cómodo para la otra persona. O sea, puede haber personas que, ay, sí, súper rico, tú, hazme un masajillo y no hay bronca, no me preocupa, no me genera como incomodidad. Pero hay otras que sí, o sea, que si se acerca demasiado a una persona, pues a lo mejor que no es tu pareja o tu persona íntima, ¿no? O sea, tu mamá, tu papá, tu hermana, tu abuelo, no sé, pues puede resultar incómodo. Entonces, también ustedes van a notar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si notan que la persona se hace para atrás, por eso justamente creo que es conveniente anticiparle que van a tocarla y que tiene esta intención, ¿no? O sea, voy a palpar para identificar si tienes tal cosa o para ver más o menos tal X, usted, según el propósito, ¿no? De la necesidad del contacto. Bueno, para que lo vean. Y obviamente creo que se han fijado también en la disposición de los consultorios, pues hay una distancia, ¿no? Una distancia que a veces sí está como más trazada por el escritorio, pero sí traten como de identificar esas dimensiones, ¿no? Como de la esfera personal y pasar a lo social. A lo mejor ya no va a ser tanto una distancia pública, porque la distancia pública sería literal con quien no queremos tener contacto, ¿no? O sea, por ejemplo,
hecho, puede ser incómodo de repente que en la calle te roces el hombro con alguien. O sea, solamente sería cuando es un espacio demasiado pequeño o cuando hay una multitud de gente como en la feria, ¿no? Pero salvo esos momentos, difícilmente tú te vas a pegar a un vecino hombro a hombro. Bueno, otro elemento importante, como ya íbamos más o menos mencionando, tenía que ver con la postura corporal. La verdad yo estoy en contra con lo que a veces se puede ver como de publicidad. Yo lo veo hasta más como de publicidad de lenguaje corporal porque de verdad intentan como hacer un tipo de diccionario de tiene la posición tal, entonces significa tal cosa. Yo la verdad no me atrevería a aseverar eso, pero creo que sí hay pautas más o menos que podríamos notar y no hacerlas como ley, pero pues no asumirlas como la total y absoluta verdad. O sea, no sé, a mí la verdad no me gusta mucho confiar en las propuestas de te voy a ayudar a leer a las personas. No sé, como que siento que hay más cosas, más allá, no sé, eso me parece un poco dudoso. O sea, que solamente se basen en la lectura corporal. Bueno, no voy a negar que no sirve, ¿no? Porque nosotros lo hacemos mucho y a lo mejor lo hacemos hasta de forma intuitiva por nuestro historial de relaciones con otras personas. Pero bueno, así como de manera muy general, vamos a ver puntos. Por ejemplo, se recomienda, y esa es una cosa que a mí me cuesta mucho hacer porque ay, me da dolor, pero siempre cruzo las piernas, siempre, siempre, siempre. Y de verdad me duelen a veces las rodillas de lo mal que me siento. Pero es un hábito que tengo desde adolescente. Entonces es constante que yo tienda, o sea, sin pensarlo, ya de manera automática a cruzar las piernas, pero la recomendación es, pues no cruzar las piernas cuando estamos hablando con otra persona, porque es como, como poner una barrera, ¿sí? Se trataría de que no. Tampoco se recomienda como cruzar los brazos. Se trata como que en la medida de lo posible, o sea, tanto brazos como piernas no estén cruzados, o sea, podemos tener a lo mejor dependiendo de la circunstancia, a lo mejor podemos tener nuestras manos sobre las piernas, pero sin cruzar ninguna ni otra, ¿no? Ni brazos ni piernas. También se suele decir, por ejemplo, que cuando nuestro cuerpo, estamos sentados y cuando a lo mejor nuestro cuerpo está un poquito inclinado hacia adelante, es como de notar interés y lo hacemos de forma natural, o sea, a veces no es como de, ay, lo voy a premeditar y lo voy a hacer. No. Pero solemos, por ejemplo, cuando alguien nos está contando una cosa interesante, como que tendemos a inclinarnos un poco hacia adelante, como porque nos está interesando como mucho la conversación. Pues bueno, esta parte de no cruzar los brazos, no cruzar las piernas, en la medida de lo posible, pues obviamente tampoco tener el celular, ¿no? Sobre todo cuando estemos con un paciente, a menos de que de verdad los vayan a contactar como por una urgencia, una emergencia, solamente en esas situaciones, pues sí tener, contestar el celular y explicarle a la persona que vas a contestar porque estás al pendiente de una situación crítica, ¿no? O de emergencia. Pero no pongas como, trata de que tu celular no te distraiga. Ujú. De hecho, voy a poner otro ejemplo. Yo cuando estoy en consulta, pues solo no ver el celular a menos de que sí lo esté checando porque quiero ver el tiempo. Tengo el mal hábito de no tener reloj de pulsera. Y solamente como por esas situaciones lo veo. Y no, obviamente no contesto ningún mensaje. Pero los contesto, o los contestaba cuando estaba trabajando en Cielo Claro, cuando hay algo que me estaba pidiendo mi jefe que era inmediato. Pero salvo eso, no, pues no contestes. Se ve como obviamente que no le estás prestando atención a la persona. Creo que era esto. Bueno, otro aspecto que les quería compartir. No va a ser como algo que a lo mejor ustedes hagan mucho, porque usualmente su contacto siempre, o sea, como que me imagino que siempre va a estar como mediado por el escritorio, que es donde tomamos los datos, la historia clínica. Y posteriormente, si es necesario, pues pasarlo a la comida para revisión, ¿no? Pero
nosotros, por ejemplo, cuando tenemos una entrevista y donde usualmente no estaría en medio un objeto, o sea, un escritorio, por ejemplo, usualmente como los consultorios están más como más tipo salita, ¿no? Bueno, lo que sí nos enseñaban, por ejemplo, en la entrevista, cuando veíamos a una persona más, ay, como más tensa, como con más dificultad para relajarse, era hacer, así le vamos a llamar, como una forma de espejo. ¿Sí quiere decir? Imitar todos sus movimientos, de tal forma que al verse como en un espejo también se fuera como relajando. Y yo sí he visto que sí funciona con algunas personas hacerla como espejo, o sea, imitar sus movimientos, obviamente no de manera como súper obvia, ¿verdad? Se acaba de cambiar y tú como que lo haces ver muy obvio que te estás acomodando igual que ella, pero suele funcionar, o sea, como que le ayudamos a la persona que entre un poquito más en confianza, un poquito haciéndole despejo de sus movimientos. Pues no tenemos ahorita la posibilidad de vernos, sino hacíamos como un ejercicio. Bueno, la escucha atenta. Obviamente la escucha va a ser un elemento importante en el momento de la comunicación, ¿sale? Y obviamente no solamente implica escuchar literal a una persona, sino escuchar y de verdad tratar de que al menos en nuestra cabeza no estemos juzgando y mucho menos pues expresar literalmente un juicio de lo que nos está compartiendo, ¿no? Cuando las personas a veces no comparten alguna experiencia, suele ser porque ya ha ocurrido en otras ocasiones que no se sienten escuchados. Y una forma de que no se sientan escuchados puede ser que se interrumpe constantemente a la persona, se llega como a conjeturas muy rápido, o sea, se hace como un juicio de valor o quieren darte una recomendación cuando no la estás pidiendo, simplemente estás pidiendo, perdón, que se te escuche. Entonces, pues tratemos de identificar cómo somos ante un paciente, ¿no? Si interrumpimos, si prestamos atención no a qué elementos, si juzgamos, no sé. Vamos a tratar de identificar también cómo somos como personas, porque eso a veces lo solemos replicar en consulta. Bueno, aquí puse como algunos elementos que van a impedir que tengamos una buena escucha, ¿no? O sea, justamente se llaman patrones negativos de escucha. Son aquellos que van a estorbar, que están estropeando como la forma de la comunicación. Entonces, también igual, para yo no hablar tanto en la hora nada, y que sea la única que escuche, alguien porfa que nos lea esta diapositiva. Nada más vamos a ir por partes, ¿sale? Primero el simulador, después el interruptor y después el interpretador. Vamos a ir por partes y vamos a tratar de dar ejemplos. ¿Alguien que se anime a leer? Si quiere yo. Ok. Sí, bueno, dice el simulador. No se centra en la persona que habla. Su mente está en otra parte a pesar de dar señales externas de que está atento. Asiente con la cabeza, establece contacto visual y en ocasiones murmura. Ok, bueno. ¿Algún ejemplo que podamos poner de del simulador? Algo que se les ocurra, alguna situación, puede ser obviamente ficticia o algún evento de la vida real. Bueno, al menos a mí hay veces que si hay momentos en los que me están contando algo, o incluso en clase, jeje, en el que, o sea, tu cuerpo está, pero tú estás en otro lado. Ok, o sea, puede ser que el foco de la atención no esté presente con lo que está diciendo la persona. Y a lo mejor no tenemos como la cortesía de decir, ay, sabes que ahorita no puedo escucharte o tengo otra actividad o hay algo que me está ocupando el pensamiento. O sea, como que no solemos decirlo y nada más aparentamos, ¿no? Esta escucha. Bien, siguiente.
Alguien que nos haga favor de leer el segundo, la parte del interruptor. Si gusta yo. Ok. El interruptor no permite que la persona que esté hablando termine de hacerlo. No le hace ninguna pregunta para clarificar, ni solicita ningún tipo de información adicional. Está demasiado ansioso de hablar. Muestra muy poco interés por la otra persona. Ok. ¿Algún ejemplo que se les ocurra con este? Bueno, a mí se me ocurre como cuando dos amigas están hablando y pues sí, una está demasiado emocionada contándole algo cuando la otra también quiere hablar. Y pues no. Ok, bueno. Entonces, creo que va a ser muy evidente con los títulos que le ponen al tipo de patrón negativo, pero si no, en pocas palabras, interrumpe, no deja que la otra persona se termine de expresar. Muy bien. ¿Alguna otra persona que nos haga favor de leer el último de este? Si quiere yo, maestra. Ok. El interpretador. Esta persona intenta de manera precipitada interpretar todo lo que la otra persona dice y por qué lo dice. Juzga las palabras de su interlocutor o intenta acoplarlas a su propia lógica sin tener suficientes elementos de juicio para ello. Suelen utilizar expresiones como tú lo que sientes es. Exactamente, ¿no? Alguien que nos quiera poner como un ejemplo. En las conversaciones cotidianas, es como de repente llego a escuchar como de terceros en el sentido de que, no sé, lo escucho. Maestra, no sé si soy yo, pero se escuchó como que se cortó el audio y ahorita usted se escucha como muy, muy bajita, pero fue de la nada. Ay, no sé, los demás escuchan igual, bajito. Sí, maestro, igual como dijo Vale. ¿Qué puedo hacer? No sé cómo modificar eso, chicos. Bueno, conmigo ya se Ahorita ya escucha. Ahorita ya, o sea, ahorita ya, hasta ahorita que empezó a hablar otra vez ya se escucha bien, pero sí se escuchó como cuando choca como un micrófono con los cables, que hace como interferencia y se quedó sin audio unos segundos. Ok, entonces, pues no sé, ¿dónde me quedé? Creo que le estaba proponiendo que yo iba a decir como algún tipo de ejemplo de esta parte del interpretador. Yo como que he visto de manera recurrente en las conversaciones o he escuchado de manera recurrente en las conversaciones que suele la gente como anticiparse y decir, por ejemplo, no sé, que alguien está contando como su experiencia y en vez de como de dejar que la otra persona termine de contar la experiencia, se anticipan e incluso hasta dan un diagnóstico. Tú lo que tienes es estrés, tú lo que tienes es depresión, tú lo que necesitas es salir a distraerte. O sea, no permiten que la otra persona termine de contar lo que necesita contar, lo que necesita expresar, porque ya es interrumpido por alguien más. Bueno, entonces, bueno, eso. Y lo grave que a mí me parece de repente es que ya se les pone el diagnóstico a las personas, ¿no? O sea, tú tienes depresión, tú tienes estrés, tú estás de tal o cual o ya, no sé qué. Alguien más que nos lea el aprovechado. Si quiere yo, maestra. Ok. El aprovechado utiliza las palabras de su interlocutor únicamente como medio para transmitir su propio mensaje. Cuando la persona dice algo, el aprovechado se apropia del enfoque y lo modifica en la dirección de su propio punto de vista, su opinión, su historia o sus hechos. Sus expresiones favoritas son, bueno, eso no es nada en comparación con lo que me pasó a mí. Y recuerdo cuando yo era... Bien. Alguien que nos
pueda poner un ejemplo de ese del aprovechado. Bueno, a mí me recuerda mucho, luego como cuando estás platicando, bueno, escucho luego pláticas como de mi mamá y mis tías, las voy a balconear, pero, o sea, sí es como esto, o sea, es de que estaban contándose algo y no, déjate cuento lo que a mí me pasó, no, eso no es nada, o sea, y como que sí, se ponen ahí. También, si se fijan, no permiten como que la otra persona termine de expresar o bien minimizan lo que la otra persona acaba de decir para decir que tienen como algo más importante, ¿no? O se puede utilizar como punto de lanza para sacar tu propio tema. De, sí hablabas de las, no sé, de las mariposas, pero déjate digo que mi carro, o sea, como que son como trampolín, vamos a decirlo así, para redirigir la conversación a donde le place, quiere, necesita expresar, pero usualmente sí se denota como con minimizar la experiencia del otro, ¿no? Y el sentir que a lo mejor lo que tiene que decir esa persona es más importante que lo que acaba de decir la otra. Bien. Otra persona que nos haga el favor de leer el segundo. Yo lo leo, maestra. Ok. El discutidor. Esta persona solo escucha el tiempo necesario para refutar lo dicho. Su objetivo es utilizar las palabras de su interlocutor en su contra. En el peor de los casos, lo discute todo y desea demostrar que el otro está equivocado. Como mínimo, intenta siempre que su interlocutor reconozca su punto de vista. Ok. ¿Algún ejemplo que se les ocurra? Pues podría ser con los maestros, cuando, pues, no sé, te puso algo mal y como que tú tratas de explicarle por qué pusiste esa respuesta y te dicen, no, 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 es esto porque tal, tal, tal y así. Podría ser, ajá, como en este tipo de situaciones, sobre todo a lo mejor que tienen que ver con asumir una posición como de poder o, pues sí, es una posición como muy vertical esa, ¿no? Del rol entre el alumno y el profesor. Ok. También, yo lo noto, por ejemplo, en personas que suelen siempre estar como muy a la defensiva y cualquier evento, o sea, cualquier cosa que tú le refieres, luego como que te pone un pretexto, te dice que no es cierto como tú lo estás diciendo. Por ejemplo, yo lo noto cuando, al menos, por ejemplo, en consulta, suelen ser personas súper resistentes. O sea, recuerdo un caso que se me hizo como muy desgastante, donde fue un adolescente y pues yo notaba que el problema no era como solo el adolescente en sí mismo, sino la relación más bien que tenía con su mamá. Y cuando yo le decía a la mamá que tenía que como modificar ella algunas cosas, o sea, salía como este evento de discutir, de refutar, de decir que no, o sea, como que utilizando un súper lenguaje de sarcasmo y pues no cooperación. Y la cooperación se hacía como, ay, pues esporádicamente y solo como por cumplir y no. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tuvimos que hacer es hacer unos acuerdos y se dio como un tipo de prealta porque también, o sea, había resistencia por parte de ambos, tanto del adolescente como de la madre, y ellos fueron obviamente los que pidieron el servicio, la mamá especialmente. Y llegó un punto donde estaba la persona tan resistente y discutía cualquier cosa y la problema no era de que discutiera, ¿no? Sino que no hacía un cambio, que no se apegaba como al tratamiento, que, mm, pues bueno, o sea, no se trata ahí de la persona no iba forzada, ¿no? No era como de esos pacientes que son remitidos por alguna otra institución. Por ejemplo, no era de parte de juzgado. Vamos a decir, fue un tratamiento voluntario. Creo que si no hay como esta disposición de cambio, mm, pues la verdad yo sentía que perdía mi tiempo. Y más con estas también actitudes de discutir todo lo que tú estabas poniendo. Entonces era como de, bueno, ya di como todas las herramientas que podíamos ofrecer aquí en la consulta. No haya un apego al tratamiento y yo sí elaboré como una carta de liberación de responsabilidades porque
pues no había un compromiso, ¿no? Y más bien era como siempre de los dos, o sea, como discutir, 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 discutir todas las posiciones, todas las alternativas que se ponían ahí sobre la mesa. Entonces, híjole, yo sí noto, por ejemplo, que los discutidores suelen ser las personas que les cuesta más trabajo modificar algún comportamiento porque sienten que tiene la razón. Y puede ser que en parte sí, ¿no? Pero pues también por algo pides ayuda. Entonces, pues si tú mismo te ibas a como a recetar, entonces, pues está bien, es válido. Yo me libro de responsabilidades porque yo como profesionista recomiendo otra cosa, pero pues entonces ya no hay mucho que hacer. Y sí propuse también creo que un cambio de terapeuta, pero creo que iba a ser lo mismo, ¿no? O sea, es como la persona, no tanto el profesionista, no estaba como en un momento de cambio. Bueno, finalmente el sexto, que es el último acá, alguien que nos pudiera leer ese último punto. Si quiere yo, maestra. Ok, El consejero. Ofrecer consejos es, en algunas ocasiones, positivo. Sin embargo, en otras, este comportamiento interfiere con la capacidad de escucha, ya que no permite que la persona que está hablando exprese totalmente sus sentimientos o ideas. No contribuye a resolver los problemas, impide airearlos. También puede ser humillante para la persona que habla, ya que resta importancia a su preocupación al ofrecerle una solución rápida. ujú, ok. Alguien que nos pudiera a lo mejor poner un ejemplo, un contexto para que nos quede un poquito más claro esta parte del consejero. O bien, vamos a cambiar ahorita el foco. Alguien que a lo mejor logre compartir con sus propias palabras por qué un patrón de escucha negativo es el que da consejos. Bueno, yo una vez había escuchado que, bueno, que cuando estás hablando con alguien, pues realmente no debes de dar consejos a menos que pues esa persona te los pida, ¿no? O pues que amablemente le pregunte. Ok. Creo que también es importante esta parte de limitarnos a lo mejor a dar ciertos consejos, porque también en el transcurso de que la persona va hablando, se puede ver más claridad. O sea, por ejemplo, lo importante de compartir con un psicólogo no es que te dé el consejo, o sea, por favor, no es que, espero que no tengan, bueno, más bien, se van a decepcionar si van con un psicólogo porque piensan que les van a dar un consejo. No, no es como más bien por ahí ese asunto, sino que justamente en esta parte de compartir, en ocasiones la misma persona logra darse cuenta del dónde está como el malestar y qué puede hacer para liberarse un poco de ese malestar, ¿no? Cuando hablamos y cuando hablamos como en esta parte de hablar en voz alta, decir las cosas en voz alta, a veces no es tanto como para decir las cosas a los otros, sino para decírmelas a mí mismo. Y ayuda esta parte de contarlo, porque a lo mejor entre más lo cuento, suelo identificar elementos distintos de la narración. Dar el consejo es como también limitar a la persona a que encuentre la propia solución al problema. No le permitimos como la catarsis que ocupa, ¿verdad? A lo mejor de una situación. Incluso como que lo estamos hasta cierto punto limitando, ¿no? O sea, lo creemos incapaz de resolver el problema y yo me siento en una posición de privilegio y por eso le puedo dar un consejo. Y ahí dice, ¿no? Al principio, o sea, dar un consejo, pues no es malo, pero también, chicos, imagínense, si nosotros damos consejos, si no resuelve el problema, pues hasta cierto punto podrían culparnos, ¿no? No lo hicimos, no fue como, no podemos responsabilizarnos de eso, pero se podría ver así, ¿no? Y el consejo y no funcionó y hasta yo me podría sentir culpable. Entonces, no tiene nada de malo. A mí me gusta, por ejemplo, que alguna persona en particular, cuando estamos conversando, literalmente me dice, "Mm, me gustaría que me dieras un consejo respecto a esto". O sea, va en otros tonos, no es como en una onda de psicoterapia o así, sino, a lo mejor yo logro ver esto, a lo mejor en cuestiones de dinero, a lo mejor en cuestión de qué hacer en una actividad laboral.
Y el que me pida a mí un consejo es como para ver el otro punto de vista y a partir como de este otro punto de vista encontrar como un equilibrio, a lo mejor entre lo que yo pienso, lo que la otra persona alcanza a ver de fuera porque no está en esta situación. Y hay, bueno, en ese conjunto, ¿verdad? En estas otras dos posiciones que es posible ver a través de que está el otro, está el tercero, puede ser como que, ya puede encontrar un poco más fácil la solución, aunque al final, obviamente, la persona es quien decide, ¿no? Y bueno, en este sentido, esa es la limitación a veces del consejo, que justamente impedimos que la persona termine como de este tipo de catarsis, de que por la misma expresión de lo que está pasando, pues logra encontrar alguna alternativa. Y de verdad a veces solo el hablarlo ya es como una descarga súper importante, porque no todo nos atrevemos a decirlo a todas las personas. Entonces, cuando hay una persona que tiene la confianza, o ya ni siquiera fue por confianza, sino porque, chin, en ese momento se abrió, no lo tenía a lo mejor planeado, pues sí tener como esta apertura a la escucha. En psicología, por ejemplo, sí vemos como que hay algunas cositas que se llaman alientos mínimos. Y el aliento mínimo es justamente, es como repetidamente como alentar a la persona que siga conversando. Y a veces sí son expresiones y no son como esta del ajá, de que te estoy dando el avión, sino el aliento mínimo como de síguete expresando. O sea, no sé si se han dado cuenta que a veces incluso cuando hablamos decimos, "Ujú", o sea, como que continúa o así como que estoy confirmando que estoy de acuerdo contigo en un punto. Puede ser esta parte de, "Ujú, te entiendo", a veces dependiendo, puede ser el contacto físico, no en todas las vertientes se hace, pero puede ser así como, no sé, tocar el hombro, pero cuando tocamos el hombro es más probable que haya como la posibilidad de esta experiencia emocional. No estoy diciendo que por eso ya no la hagamos, sino que notemos que también eso ayuda como a la persona a veces a, pues a liberar como la carga emocional que tenía. Mm, También, pues sí, como que son ciertas frases pequeñitas, incluso hasta puede ser como un movimiento con la cabeza, ¿no? De estar asentando. Son alientos mínimos para que la persona continúe expresando lo que quiere expresar, lo que necesita como expresar, ¿no? Y bueno, ya terminamos estas partes de la escucha. Pensé que nos íbamos a demorar un poquito de más tiempo, pero no sé qué prefieran. Voy a dejar aquí como a criterio de ustedes. Damos estos pequeños minutos, que son pues que como unos 14 minutos, ya terminamos la clase y empiezan a leer, por ejemplo, yo recomendaría que empezaran a leer el artículo, o bien proyecto el librito para ver otros elementos de la comunicación. ¿Qué se les hace mejor? Por mí está bien cualquiera de las dos, maestra. Ok, ¿los demás qué piensan? No va a haber repercusiones. Mejor se la acomode. Híjole, bueno. Entonces vamos como ya sacó el parcial, vamos a darle flash a algo más, ¿sale? Va a estar simple, creo yo. Nada más díganme, encuentro el libro, pero de mientras voy a ir compartiéndoles, mientras voy hablando y así como tratando de dividirme. Es que sí pensé que íbamos a demorarnos un poquito más. Bueno, ahora vamos a hablar de los estilos de comunicación. ¿Ustedes conocen algo respecto de los estilos de comunicación? ¿Saben qué son, cuántos son, a qué se refieren? ¿Alguna idea breve o nada que ver? Como que me suena el tema, pero Ujú. no recuerdo. O sea, yo creo que ya está empezando a leerlos o a verlos, ya me voy a acordar bien. Ok, son tres. Son tres estilos de comunicación. El estilo pasivo, el agresivo y el asertivo. Aunque yo siempre digo, está el otro, que es ¿cómo se llama? El estilo pasivo-agresivo, la verdad. O sea, son los que suelen hacer como comentarios muy sarcásticos. Ese es el pasivo-agresivo. O sea, no te grita, no te ofende,
pero su intención sí es ofenderte o hacerte sentir mal con sus palabras o manipularte con sus palabras. Bueno, la parte de la asertividad está como muy relacionada con poder compartir de verdad, o sea, qué pienso, cuáles son mis ideas, qué prefiero, qué me gusta, qué no me gusta también. O sea, de forma clara, también poner límites, ¿no? O sea, de manera, es una comunicación que es directa, que es firme, que es honesta, que no pretende agredir al otro, que no agrede al otro y que es capaz de respetar los derechos de las otras personas. Esa es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva también implica que podamos expresar sí nuestros propios deseos, sentimientos positivos, pero también negativos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esto, me hace sentir muy mal esto, la verdad me desagrada tal cosa, sin invalidar la otra postura, ¿no? La otra posición. También la asertividad es que tú puedas defenderte de agresiones de otros. O sea, no aceptarlos como de manera pasiva. Ajá. Entonces, la asertividad nos da como la oportunidad de expresar todo lo que hemos constituido como nuestra persona, ¿no? Nuestra identidad, qué nos gusta, qué no nos gusta. También, ¿por qué no? O sea, se vale cambiar de opinión. O sea, a lo mejor en algún momento puse un límite porque no quería y después digo, no, creo que ya pensé, o, ¿verdad? O en este momento tengo otra vivencia y me permito tener este otro tipo de experiencias, ¿no? También se vale. Y también se vale lo contrario, ¿no? En un momento acepté, pero la verdad no me hizo sentir cómodo o cómoda y prefiero que cese este tipo de comportamientos. Bueno, entonces decimos, la asertividad nos sirve para aprobar alguna conducta, ¿no? O sea, expresar lo que sí nos agrada, con lo que estamos conformes, con lo que estamos de acuerdo que sigan haciendo los demás o que yo quiero seguir haciendo, pero también obviamente es respetar lo que las otras personas hacen, ¿no? O dicen, o sea, tener como esta también apertura a los otros. No creer que el derecho solamente me va a caer sobre mí, ¿no? Bueno, y expresar el desagrado, pues sí, ¿no? O sea, como poner mi postura de no estoy de acuerdo, esto me inquieta, me angustia, me incomoda. Tener también la apertura para decir, no sé si alguien, no sé, por ejemplo, abiertamente dice, no, a mí me gusta la banda, así como, y a lo mejor quiero que el día de la graduación esté la banda, o poder decir, pues, la verdad a mí no me gusta mucho la banda y me gustaría mejor un grupo versátil. No sé, por poner un ejemplo, ¿no? Solo por eso. Y en esta parte del rechazo, pues no permites que violen tus derechos. No sé si se puede ver bien, pero voy a hacer el intento por compartirles lo del PDF, a ver si se ve como de manera clara. Ahí está. No sé qué tan bien se vea. ¿Sí lo logran ver más o menos? Sí. Bueno, ese es el primer estilo que vamos a ver, ¿sale? El estilo agresivo. Como por estilo vamos a identificar como esa tendencia que tienen las personas a comunicarse. Como que es el estilo como más común o usado por una persona, ¿no? No quiere decir que en algún momento nosotros no brinquemos de uno a otro. También va a depender como del contexto, ¿no? Pero hay personas que como en la mayor cantidad de contextos suelen comportarse de determinadas formas. Bueno, entonces, en este sentido, además de las expresiones faciales que van a hacer estas personas, su postura corporal, bueno, vamos a ver como las consecuencias. No sé si alguien nos pueda leer las expresiones verbales, la postura corporal y finalmente las consecuencias. No sé si es lo suficientemente claro el texto para ver si. Sí, sí está claro. ¿Alguien nos puede leer esas? Si gusta yo. Sí, adelante. Expresiones verbales, impositivo. Tienes que, no te tolero, interrumpe a los demás, da órdenes, voz alta y habla fluida y rápida. Postura corporal,
Cuerpo erguido hacia adelante, gestos amenazantes, invade el espacio del otro. Consecuencias: viola los derechos, baja autoestima, se siente sin control y quiere decidir por los otros. Entonces, si por ejemplo vemos en esta postura, obviamente es alguien que no toma en cuenta la perspectiva de los demás, ¿sale? No importa. Incluso como que algunas veces los demás son un instrumento para conseguir lo que esa persona quiere, ¿no? Entonces, bueno, ahí están como algunas expresiones corporales. Intenten, por ejemplo, también imaginar el tono que usarían, las palabras que usarían, cómo estaría su cuerpo con esta pequeña información que está aquí en el texto, ¿vale? Bueno, le llaman inhibido, pero también lo podemos encontrar súper recurrente en los textos como pasivo. Y alguien más, porfas, que nos lea estas 3 características: primero expresiones verbales, después postura corporal y las consecuencias. Vamos, chicos, vamos, solo uno. Si gusta yo, maestra. Ok, adelante. Las expresiones verbales. Usa quizás, supongo que, no, sí, quizás, bueno, no te molestes, voz baja y vacilante. Consecuencias: deja que violen sus derechos, baja autoestima, pierde oportunidades, los demás deciden por él. La postura corporal tiene una postura cerrada y hundida, movimientos forzados, rígidos e inquietos y ausencia de contacto visual. También podemos, o sea, como identificar que los hombros están como metidos, como hacia adentro, y también una postura como curviada, ¿no? Bueno, nada más como para terminar de ver esta, acá estará como el estilo asertivo y algunas de las expresiones a lo mejor como para que podamos visualizar cómo se expresaría una persona asertiva, pues sería deseo, no puedo, pienso que, tú qué piensas a lo mejor, ¿no? Me estoy sintiendo, y la voz es firme. Firme en el sentido que usa un tono normal, ¿no? No duda de lo que está diciendo, pero tampoco se escucha como que está imponiendo lo que está expresando. Su postura del cuerpo es relajada, abierta, o sea, también acuérdense, a lo mejor va a tender a ser una persona que no usualmente está como todo el tiempo con los brazos cruzados o las piernas cerradas. Su cuerpo está dirigido hacia la persona, eso también es importante, me faltó decirlo. Cuando estemos hablando con una persona, tratemos que en la medida de lo posible nuestra silla esté apuntando a la misma dirección a la persona. Entonces, bueno, acá hablando de la comunicación asertiva, pues también el cuerpo, dependiendo del contexto, pero sí va a tender a que esté dirigido todo su cuerpo hacia esa persona, ¿no? Dependiendo de la situación, pero en la medida de lo posible así es. Son los movimientos suaves, su cabeza está alta, o sea, no está mirando como al suelo, no está como agachado, pero tampoco está con una postura que impone, ¿no? Que intenta como alterar por ahí el orden. Tiene contacto visual adecuado con la persona, respeta el espacio interpersonal, ¿verdad? El espacio vital que decíamos. Y por ejemplo, algunas de las consecuencias, pues es que protege sus derechos, pero también obviamente respeta la de los demás. Se siente satisfecho porque en la mayoría de las ocasiones logra satisfacer sus necesidades, ¿no? Hace lo posible para resolverlas, para satisfacerlas. Tiene confianza en sí mismo, toma sus propias decisiones, o sea, porque si vemos en el pasivo o el inhibido, va a ser una persona que usualmente van a decidir por ella. Aquí no. Pero a diferencia del agresivo, esta no la va a hacer como que pese a todo lo demás, ¿no? O sea, como que va a tomar en cuenta otros factores y sí va a tratar de, obviamente, de luchar por lo que quiere, pero también sabe llegar a acuerdos, ¿no? Tiene una forma más efectiva de resolver los problemas. Y establece como su posición, su punto. ¿Sale? Bueno, entonces, creo que ahora sí ya no podemos ver otro punto, porque ya se nos terminó casi el tiempo de la sesión y ya no valdría la pena dejar algo a medias. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Por mi parte, no. ¿No? Ok.
Yo, la siguiente semana, si mal no recuerdo, es la semana de exámenes. Y si se fijaron, también el examen pasado no estuvo como tan largo. O sea, muy poquitas personas a lo mejor se llevaron los 60 minutos. Y acuérdense que pues no era como, bueno, creo yo que no fue tanto tiempo del examen. No sé ustedes qué piensen, si, si hacerlo el viernes o el jueves, ¿cómo andan con los demás exámenes? Pues la verdad tenemos examen bastante pesadito el jueves. Ya. Entonces, ¿les facilitaría más si fuera el viernes? Yo creo que mejor hasta la siguiente semana, porque como también tenemos examen creo que el lunes, o sea, como que va a ser estudiar y no queremos estudiar solo un día psicología. Pero creo que ya se extendería la fecha de exámenes, chicos. O sea, porque la siguiente semana, a ver, un momentito. La siguiente semana, el viernes sería el 29. Entonces, la semana de exámenes, si mal no recuerdo, es del 25 al 29. Y el primero creo que no hay clase, creo que tampoco el segundo. Necesito checar el calendario, porque creo que ya no estaría dentro de las fechas de exámenes. Bueno, ¿les parece si lo platican como grupo y mañana me comentan? Maestra, Sí. y habría problema si se hace el examen así fuera de fecha de exámenes, porque, bueno, en sí ningún maestro lo hace dentro con nosotros, de verdad ninguno, entonces no sé si sería problema o no. Es que, bueno, no sé qué pasa con los departamentos, pero también hay una fecha específica para subir calificaciones. Entonces, creo que sí es importante como estar dentro de esos parámetros de las fechas, pero igual puedo preguntar cuánto sería como lo máximo que nos podríamos extender si es que se pudiera, porque si nos aparece como que hay fechas también para entregar calificaciones. Entonces, eso también sería como un problema, ¿no? Que yo no tendría como el tiempo suficiente para calificar los exámenes, entregar resultados y luego subirlos al sistema. O sea, porque acuérdense que sí fue como un proceso medio largo. Revisar que no tuvieran dudas, o sea, que estuvieran, o sea, que supieran por qué tienen esa calificación y después subirlo al sistema. Como que sí es un proceso un poquito más largo, pero igual puedo preguntar y mientras también ustedes se ponen de acuerdo en propuestas y mañana me las comparten. Entonces el mismo lunes, o sea, de la siguiente semana no podría ser. O sea, nada más sería en vez del el viernes. Ah, perdón, maestra, es que si cambia la voz es que si yo estoy con Joaquín No te preocupes. Si fuera el 25, creo que no alcanzaríamos a ver todos los temas, pero... O los veríamos, pero bien, no sé. Super flash. Creo que mi compañera se refiere al 1 de noviembre. Pero el 1 de noviembre no es laboral, ¿no? Sí. Es que según yo... Es que según yo nada más van a dar feriado el 2. Ajá, o yo sí. 3, pero para básicas sí van a dar los 2 días. No sé. Mm, O Pues maestra. no podría ser ¿cómo se llama? Un día que no tengamos como la clase como tal en sí. como por ejemplo, Ah, bueno, pero también sería de la siguiente, o sea, de la semana de sí. noviembre. Es que estamos la próxima semana así bien con muchos exámenes y Pues yo les propongo, chicos, que lo pensemos hoy. Yo identificar cuáles sí son los días laborales o no. Y qué tanto nos podemos extender de fechas o no. Y mañana compartimos. ¿Sí? Bueno, entonces en este sentido, les voy a pedir que el día de mañana sean súper puntuales a la hora de conectarse. Y yo también voy a tratar de, o sea, yo ya no demorarme para que se conecten,
sino empezar así como a las 2 en punto. Hagan previo el registro de asistencia, ¿sale? Y así le vamos haciendo. Y para que tengamos como esa chance de ver las posibilidades. Sí, está bien, maestra, gracias. Va, muy bien. Pues entonces dejamos la clase del día de hoy y nos vemos mañana.